Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Hoy estamos en nuestro día 188 y vamos a orar. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros en esta lectura. Danos sabiduría, Señor, ilumina nuestras mentes, ayúdanos a entender cada día con mayor claridad tu palabra, pero sobre todo, ayúdanos a vivirla en nuestras vidas diariamente. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Jonás 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Apenas se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijeron a su compañero: Venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: Soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. Él le respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Jonás 3.
Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Jonás 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Lloró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y tardo y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y se librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Para reflexionar. No se sabe exactamente con exactitud los reyes que reinaron durante el ministerio de Jonás, aunque se creía que fue contemporáneo de Oseas y Amós. Nínive era la capital de Asiria. Recordemos que este sería el imperio por el cual Israel o el reino del norte sería castigado. Sin embargo, mientras esto ocurre, el imperio asirio empezó a extender su influencia en los territorios. Pero Dios en su misericordia envió al renuente profeta Jonás a esta ciudad pagana con el mensaje de salvación. En medio de todo lo que está ocurriendo en el pueblo de Dios, su misericordia sigue llamando al arrepentimiento a todo aquel que cree. Su plan no ha cambiado. Esto es lo que Él quiere que aprendamos. Esta historia de los profetas menores es muy popular. Aún los niños conocen quién es Jonás y la historia del gran pez. En la meditación de hoy vamos a ir un poco más allá de la historia que se relata en los libros para niños. Dios en su soberanía puede usar a quien Él quiera como Él quiera.
Usa personas que hacen lo correcto por motivaciones incorrectas y pueden amar a través de ti o de mí, aunque no estemos amando a través de Él. ¿Quién puede decir que entiende la mente del Señor? Lo que siempre vemos es que el profeta Jonás es un ejemplo de desobediencia a la voluntad de Dios. Dios lo mandó a Nínive, pero él se embarcó para Tarsis. Conocemos la historia. Se levanta una tormenta, lo arrojan al mar y termina en el vientre de un gran pez. Desde ahí clama a Dios y Dios tiene misericordia, le da una segunda oportunidad y él va a Nínive a predicar. Ahora, la pregunta es, ¿qué motivó a Jonás a desobedecer a Dios y preferir la muerte antes de hacer lo que Dios le había mandado? Claro que la raíz fue su pecado, pero esa es una respuesta muy general. Lo que lo motivó fue su animadversión por los ninivitas. Ellos eran un pueblo cruel, y el profeta Amós había profetizado que Dios iba a traer una nación del norte a destruir a Israel, aunque él no tiene la más mínima misericordia ni compasión por esta gente. Él quería justicia, no misericordia. Y encima de todo eso, Dios estaba pidiendo que fuera a predicarles el arrepentimiento para tener misericordia de ellos. Ahora, debemos reconocer que Jonás conocía a Dios, quien es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Él no quiere la muerte del que muere. Por eso el profeta le dice al Señor, «Ay, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia». Jonás en el Nuevo Testamento era una especie del hijo mayor en la parábola del hijo pródigo, donde este hijo fue incapaz de alegrarse con el regreso de su hermano menor y celebrar la misericordia que su padre le estaba extendiendo. Podemos decir que Jonás fue egoísta, racista, inmisericordia, enojado con Dios por su misericordia y aún así Dios lo usó para salvar toda una ciudad. Pero antes de ser muy rápidos en juzgar a Jonás, creo que debemos preguntarnos lo siguiente. ¿Qué clase de corazón tenemos hoy en día por los perdidos? ¿Soy yo como Jonás o como el hijo mayor en la parábola? Quiero juicio y justicia contra aquellos que se oponen a Dios, sin recordar que yo era como ellos y por su gracia ya no lo soy. ¿O tengo ese corazón compasivo de Cristo, quien en su peor hora pidió al Padre, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen»? ¿De qué espíritu somos? ¿Somos de los que pedimos que descienda fuego del cielo? El Señor Jesucristo nos invita a amar, no a los que nos aman, sino a los que nos aborrecen. Antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien, y presten no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Lucas 6, 35, 36. El libro del profeta Jonás es una invitación a ser como nuestro Padre, un llamado a imitarlo y ser misericordiosos. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que Él demanda de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Miqueas 6:8. El ejemplo de Jonás. Hay dos cosas del profeta que fueron de amonestación y advertencia para nosotros. Primero, su clamor en el momento de mayor angustia. La respuesta de Dios a Jonás es motivo de ánimo. Dios responde a sus hijos cuando claman en medio de la angustia. A pesar de su culpa, Dios lo trató con la misma misericordia con la que iba a tratar a los ninivitas. Nos libra en circunstancias imposibles con medios sobrenaturales para que toda la gloria sea para Él. En cuanto a mí, a Dios invocaré y el Señor me salvará. Tarde, mañana y mediodía me lamentaré y gemiré y Él oirá mi voz. Salmo 55, 16, 17. En segundo lugar, resalta en el libro el enojo del profeta. Jonás era un hombre pronto para airarse. Qué triste para nosotros vernos reflejados en él, airados, enojados, y es como si el Señor nos hiciera la misma pregunta que le hizo a Jonás. ¿Haces bien en enojarte tanto?
En realidad me veo identificada con el profeta porque él no pasó el examen, él no aprobó la materia. Yo también fallo muchas veces. Dios le da a Jonás una segunda oportunidad, pero él vuelve a airarse, ahora por un gusano y la calabacera. Dios, como excelente maestro, le enseña a Jonás su corazón. Qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad? Que no nos paga como nosotros mereceríamos. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestro pecado, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que solo somos polvo. Salmo 103, 8 al 14. Nuestro Dios es muy misericordioso y compasivo. Desde la eternidad ha redimido gente de toda tribu, lengua y nación. Todos los elogios del Señor todos los elegidos del Señor somos un pueblo. Tenemos un mismo Dios y una misma fe. Que Dios nos conceda un corazón misericordioso por los perdidos, no hacer excepción de personas y ver el mundo a través de los ojos de Cristo, para así predicar su evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Para meditar. ¿Clamas al Señor en tu angustia? ¿A dónde corres cuando estás en problemas? ¿Te enojas cuando las cosas no son como tú quisieras que fueran? ¿Haces acepción de personas en tu corazón? ¿Compartes el Evangelio con las personas que tienes cerca? ¿O te avergüenzas hablar de Cristo? Jonás 4:2 dice, y oró al Señor, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 188. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.